Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Para los que son nuevos, soy tu nombre del canal, y aquí nos encanta sumergirnos en el mundo del entretenimiento, analizar los chismes más jugosos y, por supuesto, hablar de nuestras parejas favoritas. Y hablando de parejas favoritas. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar. Hoy vamos a desenredar el misterio, a analizar cada detalle, cada foto, cada rumor. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin y esas vacaciones que tanto revuelo causaron. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Fue una reconciliación secreta? ¿Simplemente coincidencias? ¿O hay algo más profundo detrás de esas fotos que vimos en redes sociales? Prepárense porque nos vamos a adentrar en el mundo Hande Kerem como nunca antes. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias y análisis como este. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Como saben, Hande y Kerem, o Hanke como muchos de ustedes los llaman cariñosamente, fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química en la exitosa serie Sen Kalkam, Llamas a mi puerta, traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real que hizo suspirar a millones de fans en todo el mundo. Viajes, fotos adorables, miradas cómplices. Lo tenían todo. Su amor parecía un cuento de hadas moderno, alimentado por la magia de la pantalla y la autenticidad de sus interacciones fuera de ella. Desde el primer momento en que sus personajes, Eda y Serkan, cruzaron miradas, la chispa fue innegable. Pero lo que nadie anticipó fue que esa chispa se propagaría más allá del set de filmación, consumiendo sus corazones y cautivando al mundo entero. La prensa rosa, por supuesto, hizo un seguimiento exhaustivo de cada uno de sus movimientos. Cada cena romántica, cada paseo por las calles de Estambul, cada comentario sutil en redes sociales era analizado con lupa, buscando pistas que confirmaran lo que ya era evidente: Hande y Kerem estaban profundamente enamorados. Y ellos, lejos de esconderse, disfrutaban de su amor a la vista de todos, compartiendo momentos especiales con sus fans y agradeciendo el apoyo incondicional que recibían. Parecía que su relación era indestructible, un faro de esperanza en un mundo a menudo cínico y desilusionado. Pero, como suele suceder, la magia no duró para siempre. A principios de 2022, la noticia de su separación sacudió al mundo del espectáculo. Las razones, como suele ocurrir, fueron un misterio. Rumores de incompatibilidad, agendas apretadas, diferentes prioridades. Las especulaciones volaron. Y aunque ambos intentaron mantener la discreción, el dolor de sus fans era palpable. La ruptura fue un golpe duro para los anderistas, quienes habían depositado sus sueños de amor verdadero en la pareja. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, incredulidad y esperanza de una reconciliación. Muchos se negaban a aceptar que el cuento de hadas había llegado a su fin. Las razones detrás de la separación, como dije antes, fueron objeto de debate y especulación. Algunos afirmaban que la presión mediática había sido demasiado intensa, afectando su relación y desgastando el vínculo que los unía. Otros sugerían que la incompatibilidad de sus personalidades, oculta durante los primeros meses de enamoramiento, había emergido con el tiempo, generando conflictos y tensiones irreconciliables. Y por supuesto, no faltaron los rumores de terceras personas, insinuaciones de infidelidad y celos que habrían contribuido al quiebre definitivo. Sin embargo, ni Hande ni Kerem confirmaron ni desmintieron ninguna de estas versiones, manteniendo un silencio respetuoso y protegiendo su intimidad. Y entonces llegó el verano de 2023. Y con él, una serie de eventos que volvieron a encender la llama de la esperanza entre los anderistas. Tanto Hande como Kerem por separado publicaron fotos en lugares muy similares durante sus vacaciones. Playas paradisíacas, restaurantes con vistas impresionantes, puestas de sol de ensueño. Demasiadas coincidencias, ¿no creen? El Internet se convirtió en un hervidero de teorías y análisis. Cada detalle, cada ángulo, cada matiz de las fotos fue examinado minuciosamente en busca de pistas que confirmaran la sospecha de una reconciliación secreta. La pregunta que todos se hacían era obvia: ¿estaban juntos? ¿Habían coincidido casualmente en el mismo destino vacacional? ¿O se trataba de algo más planeado, un intento de reconciliación lejos del ojo público? La posibilidad de una reconciliación alimentó la esperanza de los fans,
quienes vieron en estas coincidencias una señal de que el amor entre Andy y Kerem aún estaba vivo. Las redes sociales se llenaron de mensajes de alegría y entusiasmo, con los anderistas celebrando la posibilidad de que sus ídolos pudieran volver a estar juntos. Vamos a analizar las pruebas. Empecemos con las fotos. Si bien es cierto que no había ninguna imagen de Andy y Kerem juntos, los escenarios eran innegablemente parecidos. La misma playa con las mismas rocas características, el mismo restaurante con el mismo toldo a rayas. Los detectives de Internet como ustedes, nuestros queridos suscriptores, hicieron un trabajo increíble comparando las imágenes y señalando cada detalle. La ubicación geográfica de los lugares, el tipo de vegetación, la arquitectura de los edificios, todo parecía indicar que Andy y Kerem habían elegido destinos vacacionales muy similares, si no idénticos. Algunos incluso llegaron a afirmar que habían visto a la pareja en el mismo lugar, aunque no existían pruebas fotográficas que lo confirmaran. Pero ojo, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque también hay que considerar la posibilidad de que simplemente eligieran destinos turísticos populares. Después de todo, las playas paradisíacas y los restaurantes con encanto atraen a mucha gente, incluyendo, por supuesto, a celebridades. Podría ser una simple coincidencia. ¿O no? La popularidad de ciertos destinos turísticos, especialmente aquellos que ofrecen privacidad y exclusividad, podría explicar la coincidencia de Andy y Kerem en el mismo lugar. Ambos son figuras públicas con una gran fortuna y un gusto por el lujo, por lo que es plausible que hayan elegido un destino similar sin necesariamente haber planeado encontrarse. Otra pieza del rompecabezas son las fuentes cercanas a la pareja. Algunos medios turcos afirmaron que Andy y Kerem se habían reunido en secreto durante esas vacaciones para hablar sobre su relación y ver si podían darle una segunda oportunidad. Otros, sin embargo, negaron rotundamente cualquier tipo de acercamiento, asegurando que ambos estaban enfocados en sus carreras profesionales y disfrutando de su soltería. La información contradictoria proveniente de diferentes fuentes cercanas a la pareja complicó aún más la situación. Algunos medios insistían en que Andy y Kerem habían mantenido contacto después de la separación, y que incluso habían tenido varias conversaciones telefónicas y encuentros discretos para tratar de resolver sus diferencias. Otros, por el contrario, aseguraban que la relación entre ellos era estrictamente profesional, y que no había ningún interés en retomar el romance. Así que, ¿a quién creer? Aquí es donde entra en juego la especulación, la interpretación y, por qué no decirlo, un poquito de deseo por parte de sus fans. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gustaría verlos juntos de nuevo? Eran una pareja que irradiaba amor y felicidad. La esperanza de verlos juntos de nuevo se basa en la química innegable que demostraron tanto en la pantalla como fuera de ella. Los anderistas recuerdan con cariño los momentos especiales que compartieron, los viajes románticos, las declaraciones de amor públicas, y se niegan a creer que todo eso haya sido una simple actuación. La posibilidad de que el amor entre Andy y Kerem perdure a pesar de las dificultades es un anhelo profundo para muchos de sus seguidores. Pero volvamos a la realidad. Hasta el momento, ni Andy ni Kerem han confirmado ni negado ningún tipo de reconciliación. Ambos han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal, y han preferido centrarse en sus proyectos profesionales. Andy ha estado trabajando en nuevas series y campañas publicitarias, mientras que Kerem ha estado explorando nuevas oportunidades en el mundo del cine, incluso incursionando en Hollywood. La decisión de mantener un perfil bajo y evitar la atención mediática puede ser una estrategia para proteger su intimidad y evitar la presión pública. Ambos han demostrado ser personas reservadas, que prefieren mantener su vida personal alejada del foco mediático, y es comprensible que quieran protegerse de la especulación y el juicio público. Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, la verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. Las vacaciones de Andy y Kerem fueron, sin duda, reveladoras. Despertaron la esperanza de sus fans y generaron un sinfín de especulaciones. Pero al final, la verdad sobre lo que realmente pasó entre ellos solo la saben ellos dos. La falta de una confirmación oficial por parte de Andy y Kerem nos obliga a ser cautelosos y evitar conclusiones precipitadas. Es importante recordar que ambos son personas adultas y libres de tomar sus propias decisiones, y que tienen derecho a mantener su vida personal en secreto. La especulación y el juicio público pueden ser perjudiciales para su bienestar, y es fundamental respetar su privacidad. Podemos teorizar, analizar las pruebas, escuchar los rumores.
Pero la única certeza es que Hande y Kerem siguen siendo figuras muy queridas por el público, y su relación, pasada o presente, sigue generando un enorme interés. La popularidad de Hande y Kerem trasciende las fronteras de Turquía, alcanzando audiencias internacionales que se han enamorado de su talento y carisma. Ambos son considerados iconos de estilo y modelos a seguir para muchos jóvenes, y su influencia en el mundo del entretenimiento es innegable. El interés que generan sus vidas personales es una consecuencia inevitable de su fama, y es comprensible que sus fans quieran saber más sobre ellos. Quizás en el futuro nos sorprendan con una confirmación, o quizás sigan manteniendo su vida personal en secreto. Lo que sí podemos asegurar es que seguiremos atentos a cada movimiento, a cada declaración, a cada foto que publiquen en redes sociales. Porque, seamos sinceros, nos encanta el drama y el romance. La expectación y el misterio que rodean la relación entre Hande y Kerem son parte del encanto que los convierte en una de las parejas más fascinantes del mundo del espectáculo. La incertidumbre sobre su futuro alimenta la esperanza de los fans, quienes sueñan con un final feliz para su historia de amor. Y hablando de romance, ¿cuál es su opinión? ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliaron durante esas vacaciones? ¿O fue simplemente una coincidencia? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y conocer sus teorías. Su opinión es valiosa para nosotros, y nos interesa saber qué piensan sobre este tema. No duden en compartir sus ideas, teorías y especulaciones en la sección de comentarios, y participar en el debate con otros fans de Hande y Kerem. Ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de las vacaciones de Hande y Kerem. Intentamos cubrir todos los ángulos y presentarles la información de la manera más clara y objetiva posible. Recuerden que esto es solo una interpretación basada en la información disponible, y que la verdad final solo la conocen ellos dos. Nuestro objetivo es informar y entretener, sin pretender ser dueños de la verdad absoluta. La información que les presentamos se basa en fuentes públicas y en el análisis de las pruebas disponibles, pero es importante recordar que la realidad puede ser diferente de lo que se percibe. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. No olviden dejar sus comentarios, sus likes y compartir el vídeo con sus amigos si les gustó. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es la motivación que nos impulsa a seguir investigando y analizando los temas que les interesan. Sus comentarios y sugerencias son fundamentales para mejorar nuestro contenido y ofrecerles vídeos cada vez más interesantes y entretenidos. Y ya saben, estén atentos porque pronto tendremos más vídeos con chismes, noticias y análisis de sus celebridades favoritas. No se lo pierdan. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Un abrazo enorme. Y recuerden, la vida es un espectáculo, y nosotros estamos aquí para disfrutarlo juntos.